Menciono a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase del martes pasado, 21 de septiembre, y también la clase del 28 de septiembre. Básicamente son las dos clases que están pendientes. Y de esa manera habíamos hablado sobre la forma de cómo se hicieron los evangelios. Entonces vamos a verlo en diferentes etapas. Entonces, la primera etapa consiste en que todo comenzó con la predicación de Cristo, una predicación cuyo contenido innovador llamaba la atención y que se amoldaba notablemente al lenguaje del pueblo. Así el mensaje se grababa en la mente de sus oyentes. Entonces, la forma como Cristo inicia predicando la palabra y las personas se escuchaban, de tal manera que el mensaje quedaba grabado en sus mentes para aplicarlo a su vida diaria. Segunda etapa, entonces ya los apóstoles forma en que los apóstoles empiezan a predicar también la palabra de Dios, empiezan a enseñar y a la vez también empiezan los apóstoles a escribir poco a poco todas las enseñanzas que ellos recibieron del maestro. Tercera etapa, los escritores sagrados. Entonces ya más adelante eran algunos dichos, eran algunos hechos plasmados acerca de la palabra de Dios, algunos fragmentos en los cuales se iba formando paulatinamente por varias comunidades judías y también con la ayuda de los apóstoles para ir iniciando como tal los textos sagrados. Los cuatro evangelios y Jesús, entonces ya Mateo tiene un énfasis, Marcos, Lucas, Juan, en los cuales se ven marcado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como habíamos visto en las clases pasadas, Mateo va enfocado más que todo al pueblo judío, una apología, digamos, hacia las leyes que manejaba el pueblo judío y de esa forma que ellos reconocieran a Jesús como el Mesías. Mateo va enmarcado como tal un pueblo pagano gentil, sobre todo romano, para que de esa manera ese pueblo pudiese comprender de que Jesús venía a darle salvación a las personas, darle esa conversión al mundo que estaba bastante perdido, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertidos y creed en la buena nueva. Entonces, es un mensaje de conversión. Mientras que Mateo era un mensaje convenciendo a los judíos de que Jesús es Cristo, y aquí Marco está marcando un mensaje convenciendo al pueblo pagano de que Jesús es el Mesías que tiene que convertirse. No quiere decir de que Mateo no haga énfasis en un mensaje de conversión hacia el pueblo judío, sí lo hacía, pero quería convencerlos a ellos de que el Mesías esperado, que ellos estaban esperando, era el Cristo que ya había venido. Entonces el mensaje de Mateo es marcado en esa área. Mientras tanto que Marcos va enmarcado un pueblo pagano como tal en esa área. Lucas ya va a un pueblo gentil, erudito, intelectual, ya un pueblo griego, más que todo Lucas, su énfasis va dirigido a un pueblo gentil, pero con un alto nivel de conocimiento intelectual. Básicamente eso. Y el Evangelio de Juan, ya su enfoque básicamente es bíblico, doctrinal para las comunidades judías, los creyentes de la iglesia primitiva, que ya la iglesia se formara doctrinalmente, espiritualmente, en el área discipular, para que ellos pudiesen tener como tal ese contenido plasmado en la Sagrada Escritura. Entonces ahí lo hemos reflejado. Los sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, su énfasis es el reino de los cielos, mientras que Juan, su énfasis más que todo ya, ¿quién es ese Cristo? O sea, ¿por qué vino a la tierra y cuál es el objetivo de Cristo para con el ser humano? Entonces ya un mensaje más teológico y más doctrinal, el cual él va enmarcado. Bien, también habíamos visto Hechos de los Apóstoles, cómo se formó el libro de Hechos de los Apóstoles. Básicamente es conocido como el libro de Hechos, simplemente los Hechos. Es el quinto libro del Nuevo Testamento. El libro narra la fundación de la iglesia cristiana y la expansión del cristianismo por el imperio romano. Los Hechos y el Evangelio de Lucas forman una única obra de dos partes y de esa manera el propio libro en su inicio manifiesta que es una segunda parte. Sin embargo, los textos se separaron antes de que se escribieran los manuscritos que llegaron hasta hoy. Con esta separación se buscaba cultivar el conocimiento de los evangelios como una unidad de archivos sagrados a los cuales los hechos servían como una especie de apéndice. El libro de los hechos es la única historia de la iglesia primitiva, primitiva tanto en el espíritu como en la sustancia. Sin él sería imposible tener un cuadro coherente de la edad apostólica. Con él, las epístolas paulinas son de un valor histórico incalculable. Sin él, permanecerían incomprensiblemente fragmentarias e incompletas. A menudo incluso confundirían.
No contiene la historia de todos los apóstoles, sino solo de Pedro, de Pablo. Juan es mencionado solo 3 veces y todo lo que se cuenta de Santiago, el hijo de Zebedeo, en su ejecución por Herodes Agripa I. Al inicio del libro se menciona a los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que sustituyó a Judas Iscariote. También a lo largo del libro se menciona a Bernabé de Chipre, a Marcos, a Santiago, el hermano del Señor, y a otras figuras neotestamentarias. Ireneo, Clemente y Orígenes todos apuntan a Lucas, el compañero de Pablo, quien tal vez estaba con él como médico. El mismo libro de Hechos indica que fue escrito por un compañero de Pablo. Hechos 16:10, el escritor, sin previo aviso, pasa de la tercera persona a la primera, pero cuando vio la visión, enseguida procuramos avanzar hacia Macedonia. Y bien, y terminamos con los textos bíblicos, Hechos 2, 41, 42, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, enseñaron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia que iba creciendo, tanto numéricamente, hablando en un sentido, digamos, de personas, pero también crecía espiritualmente. Hechos 5, 14 y 16, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 6, 7 al 10, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 14:3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, consiguiendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y pocos hombres. Y Pablo permaneció, Hechos 28, 30, 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y ahí termina, Hechos de Apóstoles, que Pablo vivía alquilado en una casa y predicaba allí la palabra de Dios. Bien, la próxima clase, mis hermanos, vamos al libro de Romanos, que mi Dios Santo les continúe bendiciendo.